Hola, bienvenidos. Esto es Detox Light Podcast. Este es un espacio para desintoxicarnos. Y para disfrutar de Dios y todo lo que Él ha creado para nosotros. Mi nombre es José, me dicen Cheo. Y yo soy Dulce y es para nosotros un placer compartir este espacio con ustedes. Bueno, queridos, y hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos conviene a todos comprender y quizás reflexionar un poquito, porque eh, de alguna manera nuestras creencias trazan el camino de nuestros comportamientos y en el ámbito de la fe, pues hay que diferenciar cuáles creencias de esas son realmente dignas de sostener como creencias allí firmes y cuáles son cosas que deberíamos flexibilizar, ¿no? Así es. Entonces vamos a hablar de eso, esa flexibilidad que tiene que tener nuestra fe. Y para ilustrarlo quizás un poco mejor podríamos pensar fíjense esta imagen, piensen en un pitillo plástico, flexible, y en un lapicero, por ejemplo. Y entonces imagínate que tienes tu pantalón bien ajustado y te metes ambos en el bolsillo porque es lo que, bueno, tienes por ahí. Necesitas es tener las manos libres. Entonces, con todo el movimiento del día a día, que te agachas, que te mueves, probablemente, ¿cómo se siente ese bolígrafo allí en ese pantalón ajustado? Tú te lo puedes imaginar, ¿no? Porque Claro. creo que lo has tenido. Ajá. Y ese pitillo, ¿no? Y al final, cuando lo sacamos, ¿cómo está? De repente, si fue muy ajustado, el bolígrafo probablemente se partió. Y Y el fue pitillo, incómodo y molestó y todo. exacto, y el pitillo de repente no está tampoco en su mejor condición porque no fue hecho para estar allí, igual que el lapicero, pero seguramente va a resultar en mejores condiciones que el lapicero, ¿no? Exacto. ¿Tú qué crees? Sí, bueno, la ilustración tiene mucho que ver con que la vida y los tiempos y las Ujú. circunstancias pueden estar cambiando constantemente y si yo no estoy demasiado accesible para moverme, si estoy demasiado rígido, Claro. probablemente sea más fácil que me rompa. Pero si soy flexible, entendiendo lo que es importante y lo que no, Ujú. entonces yo puedo moverme en diferentes lugares, en diferentes Claro. escenarios, en diferentes contextos y aún en diferentes tiempos, siendo yo mismo, ¿no? Exacto, claro. Y aunque en la ilustración ninguna de las dos cosas, como dijimos, está hecha para estar allí, Ujú. pues a veces hay que adaptarse, ¿no? A las circunstancias, a los momentos y resolver. Y fíjate, llevando esa ilustración para nuestra fe y nuestras creencias, qué difícil es cuando somos muy rígidos, porque precisamente terminamos lastimados, probablemente rotos como ese bolígrafo que Y queremos lastimando a ilustrar otros también. y lastimando a otros. Así es. Entonces, bueno, hablando, ya introduciendo el tema como tal, pues queremos hacerlo a través de dos microhistorias. Una que tiene que ver con cosas cotidianas, pero que confrontan nuestras creencias de una manera que quizás no estamos, digamos, como preparados siempre. Creemos que lo que establecimos como firme permanecerá así eternamente y a veces el Señor a través de la vida diaria, de las circunstancias que no planeamos, confronta esas creencias para nuestro bien. Entonces, bueno, mi esposo tiene un par de anécdotas interesantes, unas microhistorias. Una tiene que ver con un botón y un pantalón ajustado, ya vamos a hablar un poquito de eso, y otro un poco más profundo, tocando el tema del alcohol y las tradiciones cristianas al respecto. Entonces, bueno, comencemos con la del botón, que es más sencilla. Cuéntanos Vale. qué pasó ahí. Sí, yo recuerdo cuando yo era pastor de jóvenes hace unos años atrás que estaba siendo formado y yo mismo estaba como demasiado apasionado por hacer las cosas bien y por glorificar a Dios y enseñar a los jóvenes que Dios me había dado. Mm. Había una familia en particular que dejaban a sus hijos con nosotros casi todos los fines de semana y yo tenía en verde a un muchacho, al joven, al varón de esa familia, que por cierto si me estás viendo Isaí te amo, lo tenía verde porque él normalmente con esa son de artista siempre andaba como a la moda, ¿no? Tratando de vestirse de una manera que que iba un poco más adelante de lo que los demás entendíamos. Siempre era como un paso más adelante en cuanto a la moda. Mm. Y una de las cosas que él traía eran pantalones apretados. De hecho, se formó
un dicho entre nosotros que era que la situación está más apretada que el pantalón de Isaí. Entonces echamos broma con eso, porque para ese tiempo no se usaban skinny jeans ni pantalones apretados, todos los hombres tenían pantalones holgados. Y también él usaba normalmente el último botón de la camisa y para nosotros era difícil de entender. Para Porque nosotros, para ti. para nosotros, ¿no? Todos los hombres mayores pensábamos lo porque mismo. dices nosotros y me incluyo automáticamente. Nada que ver contigo. Pero entonces en este sentido era difícil porque él tenía un carácter, tiene un carácter firme, entonces había mucho choque. Y recuerdo que teníamos problemas por eso. Pero un día, mientras yo estoy orando en mi tiempo devocional, estoy orando incluso por eso, y el Señor me hace ver una frase en mi mente, creo yo que el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿estás haciendo mi iglesia o la de tu mamá? Y yo pasé un rato tratando de pensar qué significaba esa frase, pero me fui dando cuenta que yo les estaba imponiendo a ellos lo que mi mamá me había enseñado como correcto. Es decir, la forma de peinarse, la forma de vestirse, la forma de abotonarse la camisa, muchas de esas cosas estaban en mi mente no porque la palabra de Dios lo declaraban, sino porque era lo que mi mamá me había transmitido como correcto. Entonces, yo no tenía una base sólida bíblica para las preferencias que yo estaba transmitiendo, simplemente estaba transmitiendo lo que yo había aprendido. Entonces, ¿cómo podemos hacer una diferenciación entre lo que es bíblico y sagrado, Claro. que es central de nuestro mensaje, y lo que es cultural, preferencia humana, asuntos de contexto? Bueno, eventualmente, pues, entiendo, te diste cuenta que no tenía nada que ver su apariencia con su corazón, ¿no? En lo absoluto. Entonces, de alguna manera, el fruto que permanece allí también es una manera, es algo disonante, que uno dice, hay algo que no me cuadra y algo que usa el Señor para confrontar o llamar nuestra atención Sí. y confrontar, digamos, aquello que no tiene que ver con lo que Él pone como importante. Sí, de hecho, mi actitud cerrada estaba alejándolo de la fe. Exacto. Recuerdo esas conversaciones con él en particular y quizás con él porque era muy afín, ¿no? Contigo. Sí. Y precisamente el hecho de amarlo, y eso pasa mucho con aquellos más cercanos, y qué importante es recibir de Dios esa dirección para poder amar como Dios ama y no como uno espera. Porque precisamente con quienes solemos tener esta forma de actuar un poco rígida, normalmente es con aquellos que son más cercanos. Entonces, qué interesante, ¿no? Y vamos a ver qué pasaría o qué hubiese pasado si tú no encuentras eso. Porque entiendo que el momento del cambio fue ese en donde el Señor te confrontó con esa pregunta de qué iglesia estás haciendo. La que tú piensas, crees, la que heredaste o la que no sé, la que tu mamá te invita a vivir o la mía. Entonces esa pregunta te confrontó, pero ¿qué pasa, qué hubiese pasado? Pensemos un poquito si no hubiese ocurrido ese momento de cambio. ¿Cuáles crees que serían las consecuencias? Bueno, las consecuencias de eso lo veo en muchos lugares, ¿no? Ajá. Especialmente me pasa con los pastores que son muy rígidos no con maldad, porque la mayoría de ellos está tratando de ser fiel al Señor, ¿no? Es como yo necesito ser fiel y esto es lo que tenemos que enseñar. Y en cierta manera es una actitud que honra a Dios, pero cuando direccionamos nuestra fe al lugar incorrecto, podemos estar siendo rígidos por asuntos de hombres, y eso precisamente es lo que le pasaba a los fariseos. Entonces, podríamos estar creyendo que estamos agradando a Dios, creyendo que estamos sirviendo a Dios con todo nuestro ser y nuestro corazón, Claro. pero estamos haciendo lo que los fariseos hacían, que era ponerle cargas pesadas a la gente, Exacto. cargas que ellos no podían llevar. En la práctica, cuando he pasado por esto, me he sentado a conversar con los pastores como tratando de hacerles ver algunas cosas, y cuando el asunto se pone muy duro, por amor, les pregunto cómo están sus hijos. Y normalmente allí el asunto cambia un poco, porque hay incluso síndromes del hijo del pastor, como por muchas situaciones que los pastores podemos ser muy duros con nuestros hijos, queriendo ser fieles a Dios, Claro, el ejemplo no porque queremos ser trogloditas ni porque queremos amargarles la vida,
pero tratando de ser fieles a Dios y con toda la presión que esta palabra también nos trae. Recuerda que la Biblia dice que si tus hijos no están sirviendo al Señor o están en orden, Claro. si no tienes la capacidad de tener a tu casa en obediencia, orden. entonces ¿cómo puedes cuidar la iglesia del Señor? Sí, exacto. Es como una condición, ¿no? Claro. Que te habilita. Y por toda esta presión, muchas veces nosotros terminamos colocándole presiones a nuestros hijos de Claro. más. Especialmente, insisto, cuando estamos colocando nuestra fe no en el Dios, ni el corazón de Dios y el centro de Dios, sino en lo que nosotros interpretamos que Dios quiere. Es decir, Exacto. nuestra fe puesta en formas en vez de nuestra fe puesta en Dios. Así es. Bueno, y esto en cuanto quizás a aspectos un poco más de apariencia, ¿no? Pero temas un poquito más controvertidos o controversiales, como el tema del alcohol en la iglesia, que bueno, hay mucha Biblia para un lado y para el otro, pero cuéntanos tu experiencia, ¿cómo fue ese choque tuyo entre estos temas del alcohol y la cultura cristiana? Claro. Este tema es un poquito controversial porque sé que algunos hermanos míos, amigos queridos, no piensan como yo, pero te quiero contar un poquito cómo yo lo veo, ¿no? Yo, partiendo de la historia y la explicación. Ok. La historia tiene que ver con dos etapas en mi vida, de hecho, dos escenas en particular. Una estaba en un ministerio en Estados Unidos, en un congreso profético. Este congreso, yo sé que cuando decimos profético mucha gente se medio asusta, ¿no? Porque de ¿Cómo que? plano, para muchos de nosotros el ministerio profético cesó y para muchos de nosotros eso no es de Dios ya, ¿no? El último profeta fue Juan el Bautista y todo hay una línea de pensamiento respecto a eso. Sin embargo, para mí este ministerio es muy saludable. Y no voy a decir el ministerio por lo que sigue de la historia, ¿no? Pero es un ministerio muy saludable. Estuvimos en un congreso con ellos y en la adoración tú podías sentir muchas cosas. Era como que sentías como un peso en el ambiente, en el lugar. Y yo de verdad estaba en el piso adorando al Señor con mucha reverencia. Y el pensamiento que normalmente se me viene cuando esto pasa es esta gente debe ser inmaculada para que Dios los use de esa Ah, el manera. peso era como un peso de gloria, no un peso de carga. Sí, era como de gloria, o sea, era como, Ya. como podía sentir al Señor en ese Entiendo, una lugar. atmósfera especial. Y cuando eso pasa, normalmente uno siente convicción de pecado, siente Un la llamado al necesidad, arrepentimiento, claro. un llamado al arrepentimiento, la necesidad de conectarse más profundo con el Señor, todo eso, ¿no? Cuando terminamos de adorar, mis pensamientos eran, esta gente debe ser súper santa para que Dios lo use de esa manera. Y bueno, terminamos, fuimos a comer, como andábamos bajo de presupuesto, como cosa rara de nosotros, en ese tiempo. En ese tiempo, En amén. ese tiempo, amén. Fuimos a comer en un lugar donde las pizzas estaban a 2 por 1, dos slices por $1, algo así. Y que las pizzas eran buenas y vamos. Cuando yo llego era un sport bar. Estos lugares que están llenos de pantallas por todos lados, que hay una barra y tal. Cuando entramos al lugar, estaban los del Ministerio de Alabanza tomando whisky. Y yo, para ese momento, tenía el pensamiento de que es el diablo y el alcohol. ¿Sí me explico? O sea, porque claro, en nuestros países en Latinoamérica la gente Claro. bebe de una forma muy descontrolada y no Y solamente... con consecuencias muy terribles y dolorosas. Entonces, Exacto, claro, es difícil disociar la cosa. asociar. O Es sea, no, difícil no, asociar bueno, exacto, disociar, dices tú, el alcohol de todo lo malo de que todo lo trae malo. en Entonces, claro, nuestro es como el país. mismo paquete. Claro. Entonces, en este sentido, todos los retiros de Libertad en Cristo, todos los congresos, nosotros vemos gente que sufre por causa de un papá, un tío, una mamá Tal cual. que fueron alcohólicos y que les pegaron y que hicieron un desastre y que se robaron la plata y Claro, que claro. malversaron Yo los me imagino en tu fondos. mente todo ese background y la imagen que estabas viendo en ese Exacto, era momento. como cómo pueden tener comunión ¿Qué clase, la luz y las ahí tinieblas. sí la duda de qué clase de atmósfera había sentido. Exacto, y obviamente ahí hubo como una especie de crack en mi cerebro, Claro. porque yo decía, mira, definitivamente o esto se puede y yo estoy mal,
o no puedo comprenderlo. Era un sentimiento como el que leemos en la Biblia cuando Jesús hacía los milagros y los fariseos decían, este tipo no puede venir de Dios porque él viola la ley del sábado. Exacto. ¿Me O explico? sea, qué interesante, ¿no? Que pudiste comprender también un poquito ese sentimiento humano de esto es un choque en mi mente. Claro, claro. Necesito o sea, esto no me cuadra. O yo me replanteo mis creencias o, o todo lo que esta gente vivió es del diablo. Exacto. ¿Sí me explico? Qué complicado. Entonces yo no podía acusarlos porque de verdad ellos estaban en un ambiente muy sano y era la hora del almuerzo, era como del almuerzo, no, era tarde, pero era como de comer y volver al Congreso. Y Entiendo. ellos volvieron a ir. O sea, no fue como que ellos se quedaron ahí y se rascaron y le pegaron a la esposa y hicieron un desastre, ¿sabes? No fue que se robaron la plata, no, simplemente tomaron algo y se volvieron a la broma. Claro. Entonces, para mí era muy difícil, pero esto todavía debo admitir que yo soy rígido con el tema y Ujú. no me cuadra. Todavía, cuando fui a España, recuerdo que estábamos en un lugar Ujú. y el pastor, uno de los pastores que me recibió, me comenta que él ha tenido que tener conversaciones con todos los latinoamericanos que llegan a la iglesia. A los que van a empezar a servir les dice, aquí tomamos cerveza. La cerveza no es el diablo. ¿Estás listo para servir con nosotros aún con eso? Exacto. Porque dice él que ha tenido muchos problemas porque todos los hermanos son súper bien, súper sanos, súper lindos, inspirados, porque mucho del evangelio en Latinoamérica lo llevan los latinos, Mm. por todo lo que Dios ha hecho en esta parte del mundo. Pero cuando ya los pone a servir, empiezan a perseguir a la gente, no, porque tú no deberías estar tomando, porque no sé qué más. Claro. Todas Pero esas creencias y todo eso que está allí. afloran como si la Biblia dijera, Claro. no os toméis ni una gota de Y cerveza. con toda la mejor intención de dar lo mejor al Señor y hacer que Exacto, los demás den lo mejor al Señor. exacto, Entonces, pero terminan siendo con un comportamiento un poco fariseico, exacto. tratando de ponerle cargas pesadas a los otros que no pueden llevar. Y la Mm. última escena Ujú. de esto, o la última historia que puedo contar rápidamente fue Ok. cuando me invitaron a predicar en la Escuela de Liderazgo Juvenil la primera vez. Eso fue un sábado. Yo estaba súper feliz porque era un privilegio para mí. Imagínate enseñar a los líderes de jóvenes, todo. Yo estaba Yo emocionado también recuerdo ese momento. Estabas y muy estaba contento. orando por el tema, ayunando por el tema. Mm. Y me mandan un mensaje unos amigos de la universidad que, mira, vamos a hacer un reencuentro en el club de tropas donde nosotros tomábamos y bailábamos Claro. cuando no éramos cristianos, Claro, y hay que aclarar aquí que bueno, que venimos de un background, que ya no contamos un cristianos. poquito de eso en los episodios anteriores, así que si tienes la duda, ve los episodios anteriores para que te enteres de toda esta historia y continúas aquí con nosotros a partir de este Exacto. punto. Entonces, en ese momento, lo que yo pensaba era porque no, yo no voy a ir para allá, no tiene Claro, sentido. Yo no voy a contaminarme porque mi idea de santidad estaba muy ligada a no contaminarme con nada del claro, mundo claro. y no tenía sentido ir a ese lugar. Así que yo no quería ir, delante de Dios no quería ir, no tenía ganas de ir, yo estaba enfocado en lo que iba a hacer el sábado. Ujú. Pero mientras estoy orando, preparándome, tomando tiempo para el tema, siento que Dios me guía, ve, Mm. y yo no tiene sentido. Casi que el Señor reprenda al diablo, ¿sabes? Como Claro. en mi postura religiosa yo realmente no quería ir, pero fue tanta la insistencia de este pensamiento mientras oraba que tuve que hablar con mi pastor, hermano, ¿qué Sí, piensa? Y él me dijo, no, ve con estas condiciones. perdón, pero eso es un punto bien importante. Ante esa duda, que probablemente vamos a tenerla muy recurrentemente y cada vez mayor si estamos conscientes ahora de esto, Claro, qué bueno es contar con una persona sabia, un mentor, una persona a la que tú puedas recurrir y decir, a alguien ver, esto que estoy externo. pensando tiene sentido para ti Sí. y que el Señor lo usa Sí, mucho. porque cualquiera puede escuchar esto y decir, el pastor dijo que se puede beber y darle Claro, rienda claro. suelta a pero no estoy hablando O de eso. personas pueden pensar que sienten algo de Dios, hacer algo por su propia inspiración y Y de lo voy a repente están hacer cometiendo porque un yo grave soy error. libre, aleluya, en Exacto. vez de buscar una ayuda. Sí. Sí, gracias por resaltarlo, mi Le amor. preguntaste al pastor y Yo le entonces. pregunté al pastor y el pastor me dijo, ve con estas condiciones. Cuando fui, llegué al sitio, Mm.
me pusieron una cerveza en la mesa. Yo estaba con mi hija cargada, con Anabela. Fuimos los dos, ¿no? Fuimos los dos, sí. A ti te llevaron las mujeres por allá Sí, por yo no otra tuve cosa. mucha carga de conciencia, yo estaba... Pero a mí me pusieron la cerveza en la broma y yo estoy cargando a la niña y me dicen, a ver si te puedes tomar una cerveza con tus amigos, ahora que eres evangélico. Así, la tentación, el diablo y todos los demás sentados así mirándome a ver qué iba a hacer yo. Y en base a lo que yo había orado, yo agarré y me tomé un trago, puse la cerveza en la mesa. Y entonces me dicen, ¿y tú tomas siendo evangélico? Y yo, desgraciado, el diablo sí te tienta y después te condena, ¿no? Pero bueno, el final de la vuelta es que yo le digo, la Biblia dice, no dejes que la bebida se enseñoree en ti. La Biblia no dice que tú no puedes tomar. Entonces se me quedaron viendo y se sentaron y empezaron a preguntarme, ¿y qué dice la Biblia de tal cosa? ¿Y qué dice la Biblia de tal cosa? ¿Y qué dice la Biblia de tal cosa? Y fue tan poderoso lo que Dios hizo en ese lugar, que varios de ellos ahora son cristianos. Claro. Y fue para mí sorprendente lo que puede hacer una persona aprovechando el momento para predicar. Yo no me emborraché, yo ni siquiera me terminé la cerveza, yo no estaba deleitándome en el pecado, pero sí estaba haciendo un puente para conectar a esta gente con lo que Dios quería decir. Y yo yendo hacia allá, yo no quería ir, pero entendía que Dios me estaba enviando y fue confirmado por mi pastor. Entonces todo esto, a donde quiero llegar para cerrar esta parte de la historia, es que muchas veces nos abrazamos a un precepto de forma y ese precepto de forma, lejos de ser una bendición para el evangelio, se convierte en un obstáculo para lo que Dios quiere hacer, en muchos sentidos. Y eso es justamente lo que queremos compartir. Hay una línea delgada, pero muy peligrosa, entre el mal usar esto que estoy diciendo para decir voy a darle rienda suelta a mi carne, pero tampoco hacer no, yo estoy firme en que esto y esto y esto y esto es del diablo, porque entonces si yo no puedo ir a ninguna fiesta, a ninguna celebración, porque me voy a contaminar, ¿quién alcanza a esa gente? Claro. Aún la misma gente de mi familia. Hay cristianos que conozco que dicen, no, en mi casa están celebrando el cumpleaños de mi mamá, yo no voy a estar con ellos porque ahí van a beber, porque eso me va a contaminar. Pero entonces, ¿quién los va a ganar a ellos? Sí. Y yo puedo dar testimonio de cosas que Dios ha hecho cuando he cambiado esa perspectiva, he estado abierto a lo que el Espíritu Santo me ha querido decir y no he negociado mis principios. Porque no estamos diciendo con esto que ahora que me voy a emborrachar, que me voy a tomar 18 cervezas, para nada. Porque hay que tenerlo, lo vuelvo a decir, porque hay gente que se vale lo que uno dice para hacer lo que ellos quieren hacer. Pero el punto es, ¿dónde coloco mi fe? En Dios, en su corazón y en los principios que son superiores, el amor, la gracia, la bondad, la luz, el ser discipuladores, el alcanzar y el predicar a la gente, o en las formas que siento me hacen mejor que los demás. Claro. Qué interesante, ¿no? Porque aquí esas creencias que se ponen rígidas se vuelven como dogmas, ¿no? Como, bueno, esto es lo que yo voy a defender a capa y espada. Y hay que hacer la distinción y es importante que entendamos que hay esa palabra dogma pues tiene normalmente una connotación negativa porque está asociado como algo religioso, algo inflexible, algo rígido, algo que precisamente como que inhibe la capacidad de pensar y reflexionar, sino simplemente obedezco ciegamente. Y hay dogmas muy, muy, muy dañinos y la historia lo ha demostrado. Sin embargo, no todos los dogmas, o sea, no todas las cosas que se establecen como sagradas están mal. Hay verdades que son absolutamente sagradas, pero hay que hacer la distinción muy claro de cuáles son esos principios inaludibles, como por ejemplo la divinidad de Jesús, o la salvación es por gracia, es otro que se me ocurre, o el hecho de que la resurrección de Cristo es indiscutible, pero son aspectos mayores, o sea, son centrales de nuestra fe. Eso es lo que debe permanecer completamente inamovible. Nadie, ni nada, ni ninguna forma de pensamiento, cultura o creencia debe mover eso en tu corazón. Pero todo lo demás son cosas circunstanciales muchas veces. Sí. Entonces, hablando precisamente de esas circunstancias y de nuestro deseo genuino de querer honrar al Señor, de obedecerlo, de hacerlo bien,
surgen estas especificidades que nosotros queremos aclarar. Interpretaciones. Exacto, aclarar en torno a la norma para que se cumpla, porque nuestro sentir es eso, al final, es que queremos honrar al Señor, queremos hacerlo bien y queremos que tanto yo como los demás lo cumplamos. Entonces surge un concepto que tú hablas en tu libro de Iglesia Tóxica, que viene como anillo al dedo a este episodio, que es el halajá. Explícanos un poquito ese concepto y qué es lo que pasa con eso. Sí, bueno, los halajá tienen varios niveles de complejidad, pero básicamente, para explicarlo sencillo y rápido, los halajá son las tradiciones orales, ¿no? Cómo se transmiten, cómo se dicen entre los judíos. Pero uno de los niveles de los halajá son esas normas que el rabí puede colocar en su congregación para cuidar a su gente. Claro, porque la norma de Dios hay como una jerarquía de la ley, ¿no? Claro, claro. Entonces están los principios y la norma Las leyes, de Dios. los decretos, las ordenanzas, tienen como una especie de jerarquía. Exacto. Después vienen los halajá, que son las normas que Dios le permite al hombre crear, que normalmente, como tú bien decías, eran para dar especificidad de cómo cumplir con la ley, cómo cumplir con las normas. Pero en un momento, estas cosas son circunstanciales. Las halajá tienen un contexto específico en cuanto a tiempo y cultura. Por ejemplo, no le puedes decir a los africanos que se vistan exactamente igual que tú o que toquen exactamente la misma música que para ti es adoración. Entiendo. El tipo de música, el estilo de música normalmente suelen ser unos asuntos culturales, ¿sí? Que no tienen un asidero bíblico claro. En este caso, el ejemplo que siempre doy, porque fue el que me explicaron a mí, un rabino, es un pastor, un rabino, que estuvo por los años 1600, no mentira. Ese es un chiste cuando el tirano mandó. Estuvo hace mucho tiempo en un reino donde el rey mandaba a buscar a las mujeres, las más bonitas, que encontraran sus emisarios para violarlas. No importa si eran vírgenes, casadas, él se creía el dueño de todo y mandaba, las buscaba, las violaba y las devolvía. El rabino dice, mira, para poder salvar a las mujeres de su congregación, él les dijo, todas rápense la cabeza y en el día háganse una peluca con su propio cabello, pero en la noche, si vienen los emisarios del rey, ustedes salen sin cabello y las van a dejar tranquilas. Efectivamente, este rabino salvó a las mujeres de su congregación. Pero el problema es que este halajá fue bueno. Tenemos la idea de que el halajá necesariamente es malo, pero no, el halajá era bueno. Claro. Salvó a las mujeres de su congregación y fue válido a los ojos de Dios. El problema es que trasladamos ese halajá a otro tiempo o a otro contexto. Imagínense que una pareja de esta congregación se va a otra ciudad donde este rey no está. Claro. Y plantan una iglesia, pero ahora todas las mujeres de esa iglesia tienen que raparse el cabello otra vez, aunque no hay ningún rey persiguiéndolas. Claro. Probablemente la motivación se ha ampliado, ¿no? Porque de repente si la mujer estuvo sometida a esa situación, ya no estuvo tan pendiente de la vanidad. Entonces empiezan a surgir como otros beneficios de hacer eso. Entonces, mira, es que es buenísimo porque no solamente te salvó, sino que además te hace enfocarte en la santidad y no en la vanidad. Y entonces vamos a hacer lo que se cumpla, que se cumpla, sí. Que se cumpla. Y uno en su mente consigue fácilmente justificación. Por ejemplo, la Biblia dice que la mujer la belleza de la mujer de Dios no es en peinado ostentoso, así que córtate el pelo. Claro, ¿sabes? Claro. Y por ahí se van, ¿no? Entonces uno busca la manera de justificar su halajá. La halajá, insisto, no es mala, pero cuando está fuera de contexto y de tiempo, hace mucho daño. Claro. Y esto lo podemos llevar a otra historia rapidito de un pastor amigo de una iglesia en una de las islas del Caribe, que me dice, mira, en mi denominación tú no podrías predicar porque tienes barba. Y yo le digo, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver eso con Dios? Y bueno, en mi denominación eso está escrito, que no se puede. Y yo le pregunto, ¿por qué? Me dice, no sé, pero si usted es el líder. Bueno, pero yo no lo puse, déjame preguntarle al líder que lo puso. Y fue y habló con el líder que lo puso. Cuando me cuenta un poquito del asunto, es porque él dice que en el tiempo que la iglesia estaba creciendo, nació o se puso de moda el socialismo en Latinoamérica. Claro. Y todos los hombres que estaban, digamos, manifestando el socialismo de una manera muy abierta, dejaban la barba como el Che o como
o como Fidel. Entonces ellos dijeron, nosotros somos diferentes, así que los hombres de esta iglesia no van a tener barba. Y eso está escrito. Yo le digo, pero eso generaciones después, hay mucha gente que tiene barba y no se asocia necesariamente al socialismo. Por ejemplo, yo no me asocio al socialismo de una manera frontal o abierta y yo tengo barba. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro. Porque la norma continúa Sí, ese es el estando asunto. allí. Entonces la norma que fue tal vez buena, no soy quien para evaluarla, pero en su momento tal vez dio el fruto que los líderes esperaban, se queda establecida y llega un momento en que se vuelve una carga pesada que Claro. las demás no tienen por qué llevar. Que el asunto peligroso es cuando se confunde con la voluntad de Dios. Exacto. No, Es ahí. ni siquiera es que se confunde. Es que se asegura que es la voluntad de Dios. Peor. Es que Dios dice, yo digo, Sí, ¿dónde? ay, En el Señor. manual de la denominación. Que el Señor tiene tanta misericordia de nosotros, ¿no? Porque Demasiado. hemos hecho tantas cosas con su iglesia y bueno, y su amor y su misericordia nos sostiene hasta el día de hoy. Pero qué interesante es poder precisamente tener un espacio para poder plantearnos eso. Ujú. Porque precisamente habría que distinguir precisamente en esas cosas que son bíblicas, principios inaludibles, dogmas saludables y aquellas cosas que podemos replantearnos, que de repente no vamos a juzgar de buenas a primeras si está bueno o malo, sino tal vez si es apropiado o no para este tiempo, para este momento y para esta generación. Claro, y tampoco puedo yo ir a juzgar las normas de otra casa. Claro. ¿Sabes? Como si tú llegas a tu casa y en tu Ujú. casa tú tienes la norma de que la gente no puede entrar con zapatos, si yo voy a tu casa, yo no Exacto. estoy ahí para juzgar tus normas. Yo estoy ahí para, ok, hay que hacer, ¿qué hay que hacer? ¿No? Hay que, tú sabes, quitarse los Claro, zapatos. ¿cómo le gusta a mí? Entonces Eso yo es un me quito los principio de zapatos, educación, de buena educación. yo me quito los zapatos y entro en medias, ¿sabes? Claro, por Es supuesto. su casa. Así Ahora, es. el problema es que desde su perspectiva Claro, quiera imponerme que en mi casa todos estén sin zapatos. entiendo. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y ese es el problema, porque yo puedo respetar a cualquier persona que diga, mira, las mujeres tienen que tener velo, aunque podemos hablar bíblicamente de eso y tener un buen debate, pero si tú lo piensas así en tu Claro, iglesia, no hay problema. Si las mujeres tienen que ir a ponerse falda, hemos servido, por ejemplo, en ministerios donde las mujeres tienen que tener falda hasta, claro. hasta no sé cuántos dedos después de la rodilla, listo. ¿Cómo es? Así, así, así. Ok, Y vamos a nos servir, nos adecuamos, claro, sujetamos a sus normas. claro. Punto. Tú tienes que predicar aquí con corbata voy. Tú tienes que venir. En Panamá una vez pregunté cuál es el código de vestimenta. Me invitaron a predicar en una iglesia y ellos me dicen el pantalón tiene que ser liso. Ujú. Y yo no entiendo muy bien a qué se refiere. No, un pantalón de vestir con la broma hacia el frente, o sea, con la rayita del plancha. Y yo me reí y dije, no tengo pantalones de eso aquí, pero voy a comprar uno. Y fui, compré uno y fui para cumplir la norma. Ujú. Ahora, que yo respete y cumpla su norma, no quiere decir que a partir de ahora yo voy a adoptarla, porque para Claro, mí no necesariamente es bíblico y claro. no necesariamente es correcto. Claro, pero fíjate qué interesante que la libertad que te da el entender eso, primero, te permite respetar las diferencias, la Ujú, multiforme gracia del Señor, ujú, respetarla, contribuir con ella a su manera para que ella continúe, o sea, la iglesia, quiero decir, una iglesia que ujú. piensa diferente, pero también te ayuda a no juzgar, Mm, que eso creo yo que es uno de los, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero es uno de los temas terribles, el costo que tiene para ti, porque entonces empiezas a juzgar quién es del Señor, quién no, quién es digno de la gracia, quién se mueve, sí, qué cosa es válida y qué no. Y eso es terrible, porque ese no es un papel que nos corresponde a nosotros. claro, pero me ha ayudado, pero debo confesar que cometí un pecado hace poco. Tenía una cita con un pastor amigo que, bueno, tenía mucho rato esperando por ella y yo vine de Europa con la moda de los chores porque estaba haciendo muchísimo calor. A mí me encanta, te ves muy bien con Muchísimo chores. calor. Y yo jamás me había comprado un short de jean. Ajá. Pero estando en Europa, con el calor loquísimo que estaba haciendo en Madrid, entendí por qué ellos se ponen chores de jean o incluso beige de estos kaki con Bonito, camisa y bello. todo. Entonces yo me compré uno beige y uno de jean. Y cuando llegué aquí,
A mí se me olvidó por completo que tenía la cita con este pastor que estaba esperando desde hace como 6 meses. Y el día que yo voy con la cita, me llevé un choro. Ajá, totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Como 5 minutos antes de ir, a mí se me ocurre preguntar, ¿yo puedo entrar a la iglesia en chores? Y me dicen no. ¿Qué Y yo dije, hiciste? ¿de verdad voy a perder la cita que tengo 6 meses esperando porque me puse un chor? No tiene sentido. Y te confieso que pasó algo que, bueno, todavía no sé si es así, pero es cómico, porque la persona me dice, déjame preguntar al pastor, era la secretaria, creo. Mm, Déjame preguntar si se puede. Y ella se va y deja la llamada abierta. Entonces yo estaba molesto porque había perdido la cita y confieso mi pecado. Digo, esto es una ridiculez. Yo no voy a ir a un servicio, ni a un culto, ni a nada. Yo voy a reunirme con el pastor porque no me van a dejar entrar. Y la llamada estaba abierta. claro, y estabas hablando en voz alta contigo mismo Estaba y con hablando en todos voz aquellos que te alta. estaban escuchando. No, no había más nadie. Por ahí pasó uno de los muchachos de la iglesia y me dice, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó esto? Y me parece una No tontería. le dijiste, préstame tu pantalón ahí, No, chamo. él me dijo, te presto mi pantalón. Y yo le digo, no, no, me parece una tontería, ¿no? ¿Por qué me tienes que prestar pantalón para ir para reunirme con el pastor? No, no me parece correcto. Y entonces ahí, aunque yo siempre digo que no se debe juzgar, Mm, cometí el error de juzgar. claro. Sí, no, es que esto es una cosa que nos confronta a todos, yo pienso, porque está muy solapada bueno, solemos tener ese prejuicio de asemejarnos a las cosas que se parecen a nosotros, Ujú. pero qué importante es poder confrontar eso, poder reconocer esa rigidez y pedir la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, que nos ayuda a flexibilizar las cosas a su Claro. manera, ¿no? Y hablando de eso, pues hay un concepto que se asocia también a esto desde otra perspectiva, que es en este caso la psicológica, que se llama flexibilidad cognitiva. Y es algo que en particular a mí, tú sabes, me cuesta un montón. Ujú. Porque a mí y a una de mis hijas, que se parece mucho a mí, con la cual Dios me ha mostrado muchísimo, porque tú eres uno de los que me dice, mírate en ese espejo. Y claro, de repente uno es ciego a su propio proceder, pero cuando tú lo ves, por lo menos en mi caso, en mi hija, yo decía, no puede ser, por qué se pone tan inflexible? O sea, pero ¿qué necesidad hay de meternos a todos en esta burbuja de dolor cuando uno puede sencillamente decir, ah, no se hizo así, vamos a hacerlo entonces de otra manera? Pero me cuesta un montón. Y entendiendo un poquito más precisamente esa inhabilidad, pues me he dado la tarea de investigar cómo puedo desarrollarla, cómo puedo realmente, no solamente yo, sino ayudar a mi hija a desarrollar esa flexibilidad cognitiva, porque en palabras simples es simplemente la habilidad que tenemos de poder cambiar de perspectiva, de poder movernos de algo que no sucedió a otra posibilidad. Ujú. Y suena muy simple, debería ser sencillo, pero la verdad es que no lo es, porque estamos acostumbrados a unas formas. Y aunque está relacionada o muy vinculada con la personalidad, con los rasgos más notorios de la personalidad, ciertamente es una habilidad que se puede entrenar. Ujú. Fíjate que esta flexibilidad cognitiva se desarrolla a partir de los 3 años, o sea, desde chiquititicos, pero se va expandiendo o se reduce de acuerdo a las experiencias, de acuerdo a la educación, de acuerdo a los rasgos de la personalidad. Pero lo interesante, y es algo que me llama mucho la atención, es que se aprende, y fíjate las formas de aprenderlo, ¿no? Se aprende por medio de la educación, o sea, si lo aprendes, si lo practicas, o se aprende por medio de la experiencia, si justamente vives en una dinámica muy cambiante, te tienes que ajustar y adaptar, y entre más pequeño es más fácil. Ujú. O puedes aprender por trauma, Por los golpes de la por los vida. golpes de la vida. Qué interesante, ¿no? Aquí vemos muchos casos de esas personas que llevan años viviendo de una manera y ocurre algo trágico, un suceso duro o traumático en su vida. Y luego tú literalmente es como que si conocieras a otra persona. Ujú. Porque realmente después de ese proceso duro, esa pérdida o esa situación, flexibiliza a otras maneras de pensar, a otras maneras de comer, a otras maneras de actuar, a otras maneras de pensar, a otras creencias que abrazar. O sea, yo tengo un sinnúmero de ejemplos en mi familia, por ejemplo, porque somos así, digamos como que estamos la mayoría, somos tendentes a una forma.
Y esa rigidez, pues yo la heredé de la familia. Pero precisamente lo pongo aquí a la mesa porque qué interesante que podamos buscar la manera de desarrollar esa flexibilidad cognitiva para poder ajustarnos y poder, como dice la Biblia, realmente ser guiados por el Espíritu Santo. Porque al final seguimos a un Dios vivo que se mueve Así es, y que tenemos que dejarnos guiar por Él. así es. Fíjate que no dije la forma de entrenarla, ¿no? Para aquellas personas que están interesadas en, bueno, cómo me puedo volver una persona un poquito más flexible. No, pero no me interrumpas. ¿Ya va? No, tú me interrumpiste No, primero. tú cerraste y me quedé me pasaste la pelota y ahora me la quitaste, pero te la doy, te la Verdad, cedo. verdad. Pero a ver, para no pasarlo, porque luego vamos a entrar en otro tema. Dale. Pero precisamente para eso es que reconocemos, para aquellas personas que reconocemos que tenemos esa tendencia a la rigidez, a la estructura demasiado hermético, cuadrado, cerradito, A, B, C y no A, C, B, porque si no me lo cambias, esa precisamente tenemos que cambiarlo y la sencilla forma es exponiéndote a formas diferentes en tu rutina. Es difícil. O sea, yo hice la prueba con mi hija y le cambié el pote de comida por el de su hermana y no me salió bien porque eso fue terrible. Ella terminó llorando y volviendo a cambiar la comida porque no, ese no era su pote. Y si ella no iba con su pote, no podía comer esa comida porque ese no era su pote. Claro. Qué terrible no pone, pero esos pequeños ejercicios Pero de no- alterar las rutinas. Perdona que te cambie la perspectiva. Pero no fue que te salió mal. Es que eso es lo que tenías que esperar. Es verdad, Es la primera exacto. vez. Y tengo que seguir haciéndolo. Claro, es la primera vez. Así es, total. Y buscar nuevas experiencias, ¿no? Esa es otra estrategia. Entrar en situaciones que no son para ti como confortables, porque precisamente te prepara para. Tú me Yes. ayudas a mí, me metes en situaciones que yo digo, no, pero ¿por qué no quiero? Pero precisamente me dejo, gracias a muchas personas, amigas, Gaby entre esas, que me ayuda, que me empuja en esa dirección de situaciones que no son cómodas para mí, pero es precisamente una forma de poder ejercitar esa flexibilidad cognitiva. Ya vas a decir otra cosa. Sí, no, que básicamente hay muchas modas ahora, o digamos, no le puedo decir modas. Perdón. Hay muchas personas que han entendido últimamente acerca de esto y se exponen a cosas que no son cómodas. Por ejemplo, aunque no es exactamente lo mismo, pero por ejemplo, se meten en hielo, se van a lugares difíciles, Claro. se exponen a lugares de donde tal vez tienen fobias. Exacto. Y es una incomodidad controlada que les ayuda A desarrollar una crecer habilidad. en Exactamente. cuanto a la flexibilidad cognitiva. Es que exactamente lo mismo pasa con nuestras creencias. Es que creíamos que se hacía de una manera Sí. y precisamente nos permitimos cuestionar, y esa es la tercera recomendación para quienes quieren desarrollar esto. Tienes que disponerte a cuestionar las creencias, no las fundamentales, las ineludibles, las que son establecidas, que son la base de tu fe, esas no, pero todo lo que tiene que ver con tradición, con forma, con creencia, con preferencias, con todo eso, date la oportunidad de cuestionarlas. O sea, a ver, esto es, por ejemplo, el caso del botón de Isaí. A ver, su corazón, él deja de tener la unción y la gracia que tiene porque se abotona el primer botón de la camisa. ¿Me explico? Y entonces, y así... Ese planteamiento es peligroso porque yo te podría decir que aún estando mal, él cantaba y Dios hacía lo que quería. Sí, Y me ha pero... pasado con el tiempo, pero es difícil porque nuestra mente humana anheladora de justicia piensa que Dios te usa porque tú estás en santidad. Entiendo, sí, claro, ese es otro Y tema. me he dado cuenta que no necesariamente, pero vamos a otro punto de lo que tú decías. Una de las cosas que puedo recomendar yo en la En la práctica práctica. es viajar, Oye, sí, que tiene mucho que ver demasiado. con lo que dijiste ya, ¿no? Es exponerse Es exponerse a escenarios a diferentes. escenarios distintos. Pero viajar y servir no es lo mismo para nada. Totalmente. Servir en una iglesia en Estados Unidos, donde, por ejemplo, recuerdo, fue una situación incómoda, aunque sé que lo hicieron con el mayor de los gustos y el cariño, pero exponerse a lo que tú anhelas, pero que parece casi imposible tener. Entiendo. ¿Sabes? El carro del pastor es una cosa increíble. Los equipos de la iglesia, todas las cámaras automáticas, 5 monitores, y cuando tú llegas a tu iglesia no hay cámara. O sea, eso
te expone a lidiar con ese sentimiento que puede generar la envidia, a ver que hay otras maneras de hacerlo, pero De lograrlo. saltar de esa iglesia a una iglesia pequeña en Panamá, pero saltar de esa iglesia pequeña en Panamá a una iglesia en España y en el mismo Nueva York saltar de una iglesia de 600 personas a una iglesia Claro. de 3, Claro, de claro. 7. Es como constantemente es un ejercicio de qué es lo vital, qué es lo importante, qué es lo esencial. Y esa perspectiva yo la valoro mucho porque me ha permitido centrarme en quién es Dios, Y en el factor común. en el factor común de todos los lugares. Es Exacto. Dios amando a la gente. Exacto. Es el Espíritu Santo transformando corazones. Así es. Y hay un montón de cosas que para mí eran importantes y eran absolutas. Y eso así es, porque si no es así, no es el Evangelio. Claro. Que pierden su poder. Exactamente. Y lejos de afectar mi fe, hacen que me enamore más de Dios. Entiendo, entiendo. Claro. Y fíjate que lo contrario, ¿no? Esa persona que definitivamente dice, no, es que yo no, quizás el temor o el orgullo le inhibe precisamente exponerse a otras formas, a otras situaciones, entonces termina con consecuencias, por ejemplo, como estas, esa carencia o esa rigidez espiritual, podríamos llamarlo así, o falta de flexibilidad espiritual. Imagínate que podría terminar en un estancamiento personal y comunitario, por ejemplo, Así es. o en una confusión severa entre la tradición y la verdad, porque Yep. terminas por no distinguir cuál de las dos es la real. O una resistencia a los procesos de sanidad y crecimiento. Ujú. Qué terrible, ¿no? O, por ejemplo, un juicio a otros caminos legítimos de la fe, Ujú. con lo cual te estarías metiendo en un problema con el Con Dios. autor de la fe. Claro. O una dependencia de las formas y del lugar en lugar de una relación viva con Dios. Y todo eso es bíblico también. Te puedo poner varios ejemplos. El ejemplo de Pedro. Ajá. Pedro está orando al Señor, lleno del Espíritu Santo, feliz de la vida. Pero Pedro cree que el Evangelio era solo para los judíos. Y mientras Exacto. está en su oración, el Señor le baja en una sábana los animales impuros y él dice, no comeré, Mata y come, Pedro. nunca he comido de estas cosas porque yo soy judío, hijo de judío, nieto de judío, ¿sabes? Así todo, El y yo orgullo nunca he de- comido nada de esto. El orgullo y la inflexibilidad. Y ese orgullo y inflexibilidad de Pedro fue tratado por Dios con amor para que Pedro entendiera que a pesar de que él estaba abrazado a una verdad bíblica, porque la Biblia dice que los judíos no pueden comer esto por la ley, hay otra verdad bíblica que Pedro estaba sacando de contexto, y es que Dios le dijo a Abraham desde el principio, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, llegado el momento en que Dios está aplicando algo que para nosotros no es natural, nuestra mente de Pedro. nuestra inflexibilidad, la de Pedro en este caso, estaba siendo obstáculo para lo que Dios quería hacer. Es así. Y Dios, ayúdanos. Y Dios lo prepara precisamente para ese encuentro que iba a tener luego con Cornelio, que era un no judío, y la manifestación del Espíritu Santo antes de cualquier otra cosa. O sea, realmente te necesitaba esa gracia de Dios para flexibilizar Listo, porque si sus no, no creencias podía. y su... Otro gran ejemplo es Pablo, que es increíble, su No, transformación. perdón. Pero luego viene Pedro explicándole a los demás lo que había pasado. Dice a los que estaban con él, ¿cómo podemos negarle las aguas a estos que el Espíritu Santo los ha bautizado Igual que a que a nosotros? Porque los demás también tenían sus prejuicios. Sí, sí. Y Dios, Y él ayúdanos. luchó con eso durante mucho tiempo en su ministerio, lo cual es interesante porque consideremos que estos cambios no se dan de la noche a la mañana. No, Son muchas cosas las que el Señor tiene que trabajar en ti y remover quizás a través de todas estas áreas, o la educación, o la experiencia, o el trauma, o la disciplina, pero finalmente permitamos que el Señor flexibilice para que no nos perdamos esa gracia y esas cosas que Dios tiene. amén. Yo creo que el mayor ejemplo siempre será Jesús, de cómo confrontó
de una manera increíble a los fariseos que estaban precisamente ciegos, rígidos en sus maneras y sus formas. Y cómo cita incluso, por ejemplo, la escritura donde dice que David comió del pan que no le era permitido sino a los sacerdotes. Y lo cita Jesús para precisamente mostrar un principio. Así es. Y también Jesús le dice a los fariseos que estaban con él ahí, que no estaban para aprender, sino para para juzgar y fastidiar y estar ahí, tú sabes. No eran discípulos, eran simplemente criticones. Y Jesús estaba con ellos. Cuando los discípulos toman trigo para comer, Exacto. agarran, entonces salen ellos y dicen la halajá. ¿Cuál es la halajá? Debes lavarte las manos antes de comer. Sí. Entonces dice, ¿cómo es posible que tus discípulos coman sin lavarse la mano, violando así la tradición de los ancianos? Y allí es donde Jesús les dice esto a ellos. Les dice, su adoración es una farsa. Porque ustedes enseñan ideas humanas como si fueran mandamientos de Dios. Y allí es donde viene el peligro de la halajá. Ninguno de nosotros quiere que Dios nos diga tu adoración es una farsa, evidentemente. Pero cuando enseñamos mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios, eso es una deshonra. Dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan mandamientos humanos como si fueran mandamientos de Dios. Mira, entonces, qué peligroso, ¿no? Es súper peligroso. El problema no es la halajá, es que la enseñemos como si fueran mandamientos de Dios, porque en la ley está la ley, los decretos, las ordenanzas, todo es como un sistema de jerarquía. Entonces, ellos agarraron lo que los hombres decían y lo pusieron por encima. Así es. Y ese es el peligro que podemos tener cuando no diferenciamos lo sagrado de la preferencia. Las preferencias están bien, claro, pero tenemos que tener cuidado de no enseñar esas preferencias, interpretaciones, maneras de ver las cosas, como si fuera lo central. Así es. Porque tenemos que tener temor de Dios. Así es. Jesús siempre priorizó el amor y la misericordia, ¿no? Y por eso sanaba en sábado, digamos, para poder remover precisamente un poquito esa rigidez que había en el corazón. Tal vez no de los fariseos, porque probablemente ellos estaban ya listos. Permíteme interrumpirte, hacer un paréntesis breve. No podemos generalizar con los fariseos. Sí, exacto. Porque entre los fariseos había gente de Dios que por temor todavía no se había manifestado. Exacto. Y también habían fariseos que fueron convertidos al cristianismo. Muchos. Y no al cristianismo, fueron convertidos a Dios. Pero evidentemente muchos de ellos no. Sí, pero te decía que quizás era para dejar una base importantísima del amor y la misericordia, de qué es lo que tú describes que es el corazón de la ley, el corazón detrás de la ley. Que Jesús decía siempre, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, ¿no? Y esa sencilla intercambio lo cambia todo completamente. Todo. La intención es importante tenerla en cuenta. ¿Qué crees tú que tiene que tener un corazón para poder permitir eso? Hablando de la condición del corazón, yo diría que una de las cosas que hemos dicho es precisamente lo contrario del orgullo, ¿no? La humildad. Pero otro también que quizás conversamos, pero para puntualizarlo, es el hecho de dejarnos acompañar por alguien. De poder tener una persona que te pueda dirigir con sabiduría, con gracia, porque a veces somos ciegos a estas cosas, pero dejarnos enseñar es una condición de corazón que te habilita para poder ejercitar esa flexibilidad espiritual y no irte con la confusión. Así es, yo creo que es importante, pero tanto la humildad como la mentoría, el ser discípulos, alguien nos tiene que discipular. Así es. En alguien tenemos que descansar, a alguien tenemos que darle autoridad para que nos corrija. Pero también, Dulce, yo creo que una de las claves para poder mantenernos y permanecer en el tiempo es reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Porque la palabra dice en Santiago 5:16 que hay dos naturalezas que se oponen una a la otra. El espíritu nos da deseos que se oponen a la naturaleza pecaminosa y la naturaleza pecaminosa nos da deseos que se oponen a los deseos del espíritu. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. ¿Qué tiene que ver esto con lo que
con lo que estamos hablando, Mucho, mucho, mucho. porque yo tengo que entender que aún teniendo el Espíritu Santo, aún conociendo la palabra, aún tengo naturaleza pecaminosa. Sí, es así. Y la naturaleza pecaminosa puede valerse de lo que sé de la Biblia para endurecer mi corazón y para hacerle de tropiezo a otros. El enemigo usa esa área de nuestra vida y como un instrumento que debe ser afinado antes de tocar. Entiendo. Asimismo, nosotros debemos permanecer en Cristo, Así es. pasar tiempo con Dios, Y eso es entendiendo una esto. entrega diaria. Eso es una Diario, entrega cotidiana. diario. Precisamente por no confiar en nuestra capacidad para lograrlo, sino una dependencia absoluta y cotidiana diaria con Exactamente. el Señor. Porque la única fuente de sabiduría y pureza y santidad es Dios. Exacto. Nosotros, por muy santos, Sí, santos somos por lo que hizo Cristo, no por nuestros méritos, pero cuando nos referimos a santo por ausencia de error, sí, por muy habilidosos, por muy por, capaces. por nivel espiritual, qué sé yo. Cuando por muy santos, desde esa perspectiva que nosotros nos queramos sentir, la Biblia también dice, el que crea estar firme, mire que Entiendo, no caiga. así es. Porque a veces ignoramos nuestra propia debilidad y nuestra propia fragilidad y nos confiamos demasiado, Demasiado. tanto que Claro. dejamos que la naturaleza se valga de todo lo que sabemos para hacer de tropiezo a otros y Claro, para claro, volvernos claro. orgullosos y Es arrogantes. así. Así es. Entonces concluimos que ese también, o sea, ese reconocimiento de mi Debilidad debilidad. y naturaleza pecaminosa. Exacto. Y quizás desarrollar ese hambre por buscar la verdad, ¿no? Más allá de tu forma de pensar, esa sed por la palabra, porque finalmente allí es donde están los principios, donde vamos a encontrar aquellos principios que son inamovibles Yeah. y a los que tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos. Así es. O sea, A la literalmente. obediencia a Cristo. Exactamente. Sí, y justamente en el libro desarrollo la idea de que el ancla de nuestra toxicidad es precisamente el El orgullo. orgullo, así es. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? Sí, esa frase, ¿no? Esa frase. Yo escuché a uno decir, ¿quién me puede discipular a mí en esta iglesia? Sí, qué complicado. Cuando Dios en su multiforme gracia, como dice la misma escritura, podría haber hecho hablar hasta las rocas. Pero digo, Hasta el a mí burro ese es un pensamiento o que... la burra. o un- La burra. Sí. Ese es un pensamiento por lo menos a mí me ocurre mucho, sobre todo cuando uno lee y ha leído muchas cosas y conoce, entonces uno piensa que, bueno, alguien tiene que saber o tener un cierto nivel de conocimiento para poder explicarle a otro, es lógico cuando estamos en el ámbito del conocimiento, pero cuando se trata de enseñar vida, uno tiene que tener la suficiente humildad para saber que Dios puede hablarte a través de un niño, de una persona que no está instruida, Así es. de una persona que tú, la que menos esperaste, Dios puede hablar a través de esa persona y hay que tener ese corazón y esa humildad para poder discernir esa voz de Dios que se solapa de las formas en que tú menos, a veces, en las que menos sospechas, pero que si estás apercibido y con el anhelo de agradarlo, Él te va a poder dirigir. Amén. Entonces, bueno, con eso vamos cerrando nuestro capítulo de hoy, que quisimos poner este tema sobre la mesa porque creemos que es en esto de desintoxicar la fe. Vaya Clave. que las formas a veces nos intoxican demasiado. Clavesísimo. Totalmente. Hemos visto cómo personas con mucho talento, con mucho llamado, con mucho propósito claro, caen por precisamente esa rigidez, esa forma que les impide, digamos, abrirse a otras cosas que el Señor está poniendo en medio y cómo sabotea muchos procesos, ¿no? Entonces, en este capítulo de Desintoxicando la Fe, en esta temporada, pues el tema de la flexibilidad espiritual, de acoplarnos a la gracia del Señor, manteniendo el corazón de la ley presente, porque no es una guerra contra la ley, para nada. Es una guerra contra la creencia que queremos poner al mismo nivel que la ley del Señor, cuando no es así. Cuando se supone que somos guiados por el Espíritu, que no se sabe ni de dónde viene ni a dónde va. O sea, ¿cómo es que Jesús lo Como el describe? viento. Que es como el viento, exacto. Y pues tenemos que finalmente ser como ese trigo que se dobla, ¿no? Que cuando produce fruto, por el fruto, el peso del fruto se dobla y es una ilustración para mí de esa humildad que uno tiene que tener como discípulo del Señor. Así es.
¿Algo que agregar para terminar? No, ya se nos acabó el tiempo. Muy bien, entonces bueno, amados, para concluir en este episodio queremos hacer un énfasis especial en que si te gusta lo que estamos conversando, si sientes que el Señor te habló algo, te queremos pedir encarecidamente que escribas en los comentarios qué te parece. Queremos realmente ser intencionales con el crecimiento de esta red, de este espacio, pero para eso necesitamos tu apoyo. ¿Qué otra cosa nos da? También queremos darle gracias Bueno. en este mismo orden de ideas. Queremos darle gracias a todos los que han estado comentando. Hay comentarios maravillosos, testimonios, historias, y de Así es. verdad estamos muy agradecidos con cada persona que lo ha hecho. Queremos animar, como decía mi esposa, a todos los demás para que podamos no solamente leerte, sino conocerte y poder preparar mejores contenidos en medio de este podcast para bendecirte y para apoyarte. Ah, Hay personas que me han escrito incluso por Facebook y yo tenía tiempo sin ver los mensajes de Facebook, perdónenme, porque he visto comentarios muy bonitos de lo que estamos haciendo y que nos inspiran a continuar, pero les quiero pedir que procuren hacer todos los comentarios en YouTube, sí, porque exacto. en YouTube es donde tenemos, digamos, el episodio completo. Entonces, si ves algún corto, algún short que podemos estar montando, ve a YouTube y allí en YouTube escríbenos lo que quieres, de lo que quieres que hablemos, si de alguna manera Dios te está hablando, si tienes alguna pregunta O para algún nosotros tema, crear. sí, precisamente en esta Sugerencias de temporada, temas, dices. exacto, en esta temporada que estamos hablando de todo lo que en todo lo que desintoxica tu fe, pues queremos saber qué temas en esta área pues quisieras que tocáramos en esta mesa. Así Y es. comparte este episodio con quien creas que lo necesita, porque No, también no eso vamos nos de ayuda punta, mucho. mira esto, desgraciado, no. Pero sí, porque si tú eres un religioso, tienes que ver esto, no. Pero sí, compártelo con las personas que, tal vez en tus propias redes sociales o compártelo con otras personas. Así es. Y Por por último, último, queremos compartirles. ¿cómo? Perdón. Y por último, ¿cómo pueden hacer para Queremos apoyarnos? compartirles que nosotros estamos haciendo todo esto con nuestro propio esfuerzo, pero queremos hacer conexión con personas que crean en este proyecto y que quieran hacerlo más visible. Hay varias cosas que necesitamos que podrían ayudar muchísimo a algunas marcas, empresas o personas particulares que quieran ofrendar, apoyar o incluso hacer intercambios de publicidad. Estamos muy agradecidos con las personas que ya han estado apoyando y sabemos que hay marcas, empresas y personas que pueden apoyar para que esto sea mucho mejor. Así Así que es. estamos abiertos a eso, queremos colaborar con ustedes y queremos hacer que cada persona, el objetivo de Proyecto Detox es poder ayudar a cada persona que ha sido herida en la iglesia y poder ayudar a la iglesia a ser una iglesia cada vez más saludable. Por eso estamos haciendo estas conversaciones y por eso no solamente Detox Live Podcast, sino también el Tour Detox, el libro que se viene, el libro Iglesia Tóxica y muchas otras iniciativas, los cursos Personal Detox 101 y todos los demás son iniciativas que forman parte del proyecto Detox para lograr estos dos objetivos. Así Si tú es. consideras que esto es válido y que también tienes la misma preocupación, seguro podemos hacer alianzas para hacer que estos objetivos se hagan realidad. Bueno, y ya con esto queremos darte muchas gracias por estar con nosotros, por quedarte hasta el final de este episodio, por compartir este tiempo, dedicar este tiempo para que tú puedas reflexionar en tu propia fe y por confiar en nosotros para ayudarte en ese proceso. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Así es, Dios te bendiga mucho. Voy a parar la grabación, pero voy a orar por ti cuando la apague.